Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la última charla del curso virtual ECMO. Después de casi 3 meses, calculo yo, casi son 3 meses, realmente les agradecemos mucho la participación a todos, el aguante, de estar todos los lunes, especialmente este último lunes que es feriado acá en la Argentina, feriado largo, y realmente que estamos muy, muy agradecidos realmente que pudieran seguir todas nuestras clases y compartir las experiencias de todos los panelistas y los invitados que fueron realmente muy, muy buenos. Hoy, como última clase, vamos a hacer, digamos, unas misceláneas y vamos a contar experiencias propias, cosas que nos parecen relevantes de hacer hincapié para intercambiar también opiniones con ustedes. Es muy importante que participen y que sean interactivos. Inicialmente, el doctor Ciudadane va a empezar a contar su experiencia en el ICBA junto con Mirta Díez, y qué fue la experiencia a través de los años, a partir de toda la cantidad de ECMO que han hecho, que tienen presentaciones. Me parece una cosa muy importante. Luego el doctor Carrizo del Hospital Cuyen también compartirá su experiencia con otro perfil ya, con otro tipo de patología y la experiencia que hemos tenido también en los últimos años. Nosotros hemos tenido experiencia en pacientes con COVID y en traslados aéreos, en traslados terrestres, con lo cual creo que como miscelánea y como temas importantes a compartir va a ser interesante. Y también al final seguramente vamos a hablar algo de hemoperfusión, que son preguntas que siempre han llegado también, tanto en pacientes en ECMO como en cirugía cardiovascular. Así que, Leo, cuando te parezca, podés empezar. Dale, gracias, Rafa. Bueno, vamos a ir arrancando, así lo hacemos rapidito, tal vez nos extendamos un poquito más con la casuística de los 3 centros, no vamos a hacer una hora perfecto, pero bueno, un poco la idea es que participemos todos. Bueno, cuando estamos hablando de ECMO, uno tiene que arrancar con el ECMO Team, ¿no? ¿Qué es el ECMO Team? Justamente es el equipo que nos permite que todo esto funcione. Es decir, es un equipo multidisciplinario en el cual estamos todos involucrados y somos los que vamos a definir si el paciente está o no en ECMO y que el ECMO funcione bien. Si uno va a la experiencia, este trabajo es muy importante, simplemente muestra cómo la experiencia pre-ECMO-TEAM y post-ECMO-TEAM cambió claramente. Post-ECMO-TEAM aumentó el número de casos, y si uno mira las columnas grises, que es mortalidad, o en realidad supervivencia, uno ve que con el ECMO-TEAM, si bien la proporción es similar, la supervivencia total del centro mejora. Y este otro trabajo de este año y del año pasado también muestra que según la cantidad de ECMOs que uno tenga, ya sean neonatos, pediátricos o adultos, por año, 10, 20, 30 o 40, realmente cómo la mortalidad desciende y mejora la supervivencia. Esto es claro, y es simplemente por este circulito. Cuando uno empieza a ser referente en ECMO, empieza a tener mayor volumen, es imposible hacer ECMO sin volumen, y eso permite que nos organicemos, que mejore el conocimiento, nos entrenemos, tengamos una mejor selección de pacientes. Eso va a llevar a que hagamos la mayor digamos, calidad de medicina en ECMO. Eso lleva a que baje la mortalidad en ECMO y empezamos a ser referentes en ECMO, tanto a nivel local como internacional. Mejor organización, y es un círculo que no termina más. Obviamente un círculo no vicioso, sino beneficioso en este caso, porque cada vez va a ser mejor la experiencia que tengamos en ECMO. ECMO en el mundo, ya sabemos lo que es la mortalidad en la ELSO, y como yo voy a mostrar la experiencia venoarterial nuestra, quiero mostrarles cómo en adulto y cardíaca tenemos números a nivel mundial complicados, ¿sí? La supervivencia en ECMO es del 59%, y la supervivencia al alta de estos pacientes es tan solo del 44%, es decir, que menos de la mitad sobrevive al ECMO aquellos que son adultos y de causa cardiogénica. Es decir, que tenemos una mortalidad mundial en los mejores centros, como lo muestra la ELSO, del 56%. Nosotros como centro hacemos mucha cirugía y hacemos a algunos pacientes en paro. Fíjense en que el paciente en paro, la supervivencia es del 29%, es muy bajita. Es decir, que por eso los números no son, digamos, muy alta la supervivencia, pero es similar a lo que se ve en el mundo. Nosotros en nuestro equipo, el ECMO Team forma parte de la clínica de trasplante y asistencia ventricular, que está a cargo de la doctora Mirta Díez, y está formado por múltiples personas, es decir, que no es solo insuficiencia cardíaca. Nosotros nos juntamos todos los martes y está la gente de cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca, nosotros como cardiólogos críticos intensivistas, perfusión, kinesio, ecografía, hemodinamia, y esto es un círculo que no termina nunca, ¿sí? Incluyendo a unos enfermeros, instrumentadoras,
hematólogos, nutrición y hemodinamistas. Es decir, que no es, si bien es una clínica de trasplante, los servicios que están involucrados son muchísimos. Ya yendo a nuestra casuística, nosotros empezamos más o menos en el 2014. Acá les voy a mostrar solo los ECMO veno-arteriales, es decir, no voy a nombrar otro tipo de asistencia como Centrimac, ni tampoco voy a hablar de los ECMO veno-venosos, ya que somos principalmente referencia en ECMO veno-arterial, ya sea por shock cardiogénico o paro cardiorrespiratorio refractario. Si uno ve los números a lo largo del tiempo, lógicamente arrancamos con un número bajito. Uno cuando lo empieza a hacer de una manera poco estructurada ve que la mortalidad tal vez no es la que uno quiere, eso lleva a que se desaliente y tal vez en el 16 tuvimos pocos casos. Y lo que pasó realmente acá en este salto en el cual empezamos a tener más de 10 casos por año fue el ECMO Team. Realmente armar el ECMO Team, como les dije, hace que uno se estructure, arme protocolos de infección, protocolos de la norma puntual institucional, y que todo funcione en el marco institucional. Eso hace que los casos suban 5, 12, 15, y lamentablemente el 2020 pasó algo que, bueno, ya ninguno está exento, que es justamente esta pandemia por coronavirus, y eso hizo que la cantidad de pacientes se opere mucho menos. Nosotros, al ser, como les dije, un centro de referencia, tenemos muchos ECMO postcardiotomía, se opera menos, no hay trasplante prácticamente en Argentina, o muy poquito, y eso llevó a que prácticamente caiga la mitad la cantidad de casos de asistencia, y esto no fue solo en el ICBA, sino a nivel mundial, ¿sí? Esto llevó a que en total tengamos un N de 53 pacientes. En nuestra experiencia, como les vuelvo a decir, solo veno-arterial. Si vamos a los datos demográficos, la mayoría son de sexo masculino, estos 53 pacientes, una edad joven, sabemos que la edad es clave, cuanto más joven, más posibilidad de supervivencia, por eso tenemos una media de 55 años, y generalmente llegamos a asistir pacientes hasta, les diría, 70 años si no tiene otra comorbilidad. Es decir, son pacientes o que se van a recuperar o que tienen todavía chance de ir a un trasplante cardíaco, ¿sí? Porque más allá de los 70 años es difícil pensar en un trasplante cardíaco como puente definitivo de ese paciente. Y la fracción de eyección de nuestra población realmente fue mala, fue muy severa, 28% la fracción de eyección con un desvío estándar de 12.8. Toda esta casuística la presentamos este año en lo que es el EuroELSO 2020, por eso ahí está la referencia Perfusion, y un poquitito lo que mostramos fue justamente lo que era ECMO veno-arterial en nuestro centro. Si uno piensa ya en diagnóstico, uno dice, ¿por qué se asiste el paciente? Bueno, la mayoría, como muestra este gráfico de torta, un 33% fue por enfermedad isquémico-necrótica, y seguido de enfermedad valvular. Es decir, que entre enfermedad isquémico-necrótica y enfermedad valvular tenemos más de la mitad de los pacientes. Las otras son miocarditis, miocardio no compacto, Chagas, miocardiopatía hipertrófica, es decir, otras causas de miocardiopatía y shock cardiogénico que llevan a la asistencia. Y si pensamos un poquito cuál fue la indicación de estos pacientes, la mayoría, como nosotros somos, les decía, referentes de cirugía cardíaca, prácticamente hacemos cerca de 1000 cirugías cardíacas por año. Eso llevó a que el 41% sean postcardiotomía, es decir, pacientes que iban a cirugía cardíaca y que no salían de bomba, entonces asistían en quirófano, o simplemente salían de quirófano con muchas drogas, con balón, y entraban en un shock cardiogénico refractario en el cual necesitábamos asistirlos en el postoperatorio inmediato. La mayoría, para decir que un shock cardiogénico es refractario, nosotros tomábamos la definición, obviamente, que sea de causa cardiogénica, muchas veces constatado por un Swan-Ganz, y que tuviera 2 o más drogas vasoactivas, por lo menos a dosis intermedia. Recién ahí pensamos en asistirlo con ECMO. En segunda opción están en 30% el shock cardiogénico más bien clínico, es decir, no son aquellos que se van a operar, sino los clínicos, y falla primaria del injerto lo ponemos como entidad separada, con el 25% fue el tercer lugar de indicación de asistencia, y esto tiene que ver con aquellos pacientes que les realizamos trasplante cardíaco y que fallan de manera sin ninguna causa clara, es decir, sin tener ninguna causa quirúrgica, ni tampoco tener hipertensión pulmonar. Es decir, son las causas que fallan sin ninguna causa clara, y por último el 4% son aquellos pacientes que entraban por tormenta eléctrica, es decir, que estaban en TB refractaria y había que asistirlos probablemente como puente a trasplante.
Bueno, la mayoría, como les dije, presentaban balón de contrapulsación, uno va haciendo de manera escalonada, primero drogas, después balón y finalmente el ECMO. Y generalmente el balón se los dejamos para descomprimir el corazón y que pueda abrir la válvula aórtica. Por eso la mayoría generalmente ya presentaba balón previamente. Y respecto al Intermax, es decir, en qué grado lo asistíamos, la mayoría es el Intermax 1, que es el famoso crash and burn, cuando el paciente realmente está en un shock refractario grave, pero ahora esto desde el 2014 tendríamos que hacerlo en Intermax 1, hoy un poco la idea es hacerlo en Intermax 2, es decir, cuando ya empieza con deterioro orgánico y no que llegue en falla realmente grave, porque la falla multiorgánica cuando lo asistimos en Intermax 1 realmente es difícil después volver para atrás. En cuanto al tipo de canulación, la mayoría son periféricos, como lo dicen las guías actualmente, casi el 90%, siendo predominantemente femorofemoral, y tan solo el 7% fue postcardiotomía. Lógicamente que cuando el paciente no sale de quirófano y está con el pecho abierto, realmente con la esternotomía, es sencillo canular a nivel de la aurícula y de la aorta y sacarlo en ECMO, lógicamente con un ECMO central. Bien, cuando pensamos en el tiempo de asistencia, en estos pacientes, en estos 53 pacientes, tuvimos una mediana de 5 días y el ECMO de mayor duración que tuvimos fue 26. Realmente el ECMO dura mucho más tiempo del que nos dicen, las membranas son buenas y realmente duró 26 días y la mediana de tiempo a la muerte en nuestros pacientes es de 7 días. Si vamos a la supervivencia, o como podemos ver, es similar a la ELSO, el 57% de nuestros pacientes tuvo una supervivencia en ECMO, que si recuerdan les dije 59 es el registro ELSO, y de ellos 36% como trasplante y un 21% fue como puente a la recuperación. Y la supervivencia al alta también fue similar al ELSO, que habla del 43-44, fue un 41% nuestra supervivencia al alta, muy similar, y recuerden que nosotros incluimos pacientes en paro, un 18% habían tenido paro, que esos realmente son los de peor pronóstico, y la mayoría fueron postcardiotomía, que también son los de peor pronóstico. Entonces, realmente tener una supervivencia al alta similar a la ELSO con esta población tan grave, para nosotros realmente es muy bueno compararse con números internacionales. Ya para ir terminando nuestra casuística, las complicaciones acá les escribí las más frecuentes. Si uno tiene que hablar, las infecciones son lo más frecuente, un poco más de la mitad, el 52%, y en este caso la mayoría fue de foco endovascular, un 39%, y el germen más frecuente en nuestra población, al menos en nuestra casuística, fue la pseudomonas. Realmente estos bacilos gram negativos que tienen una alta mortalidad, seguido de un foco respiratorio en un 34%. Lo llamativo es que no tuvimos infecciones micóticas, y esto probablemente tenga que ver con que nosotros de rutina, luego de hablar con infectología, si bien la evidencia no es clara, nosotros hacemos a todos los pacientes profilaxis antibiótica con antifúngicos, ya sea con fluconazol o anidrofungina en caso de que tengan falla hepática, y no tuvimos ninguna infección, digamos, micótica en esta serie. Luego en frecuencia vienen los eventos lógicamente tromboembólicos y hemorrágicos, la mayoría, la mitad les diría, es en el nivel del sitio de canulación, y luego el sangrado lo mismo. Si bien es más del 40% la incidencia de sangrado, la mayoría es sangrado leve o sangrados médicos, como dice ahí, 88%, muy poquitos son los que requieren intervención, pero no deja de ser una complicación frecuente, y la mayoría también, más de la mitad, es en el sitio de implante. Y como les dije previamente, la mortalidad en ECMO es del 43%. Hemodiálisis muy frecuente, 29%, y ACV es frecuente con un 18%. La mayoría de ellos son isquémicos, casi 3 prácticamente de 4 son isquémicos, y tan solo un 25% tuvimos ACV hemorrágicos. Respecto a afecciones del equipo, tuvimos 2 casos de los 53 de trombosis de membrana, que eso es el 3,6%, no tuvimos falla de cono del equipo, y un solo paciente se nos decanuló, que lógicamente una decanulación menoarterial es prácticamente la vida del paciente, que es menos del 2%, pero bueno, siempre esto hay que tenerlo muy en cuenta, y uno tiene que ser muy obsesivo con las cánulas, sobre todo la arterial. Y ahora ya para ir terminando les voy a mostrar el último caso, un caso clínico que a nosotros realmente nos dejó mucho, una enseñanza buena,
Y bueno, realmente lo quería mostrar, es justamente el último ECMO, es un señor de 34 años, que es sobrepeso, dislipémico, tiene un antecedente de hipercolesterolemia familiar, y ya conocíamos a la familia porque más de uno tuvimos que operarlo en el ICVA. Es decir, teníamos la madre con muerte súbita, un hermano que se operó a los 27 años de CRM, y el padre lo operamos más grande, también CRM, a los 50 años. Y en este caso, el paciente tenía un ecoestrés patológico hacía 2 años, que ya tenía algo de isquemia inferior, íferoseptal, no era una prueba de alto riesgo, pero ya le habían indicado por los antecedentes familiares una coro, él se negó, el paciente realmente se negó a la coro, por su cuenta suspendió las estatinas el año pasado, y no teníamos novedades de él, no lo veníamos siguiendo en el instituto, hasta que viene a hacerse un control por ambulatorio, en septiembre, digamos, de este año, y porque venía con algún dolor autolimitado, dolor torácico, un poco inespecífico. Realmente el médico de cabecera con estos dolores le solicita el ecoestrés y en el ICVA no llega el 6 de octubre. ¿Sí? Realmente por consultorio ingresa al servicio de ultrasonido a hacerse el ecoestrés. Cuando se hace el estudio, no tuvo dolor, pero vemos que en la recuperación inmediata hace este electro, y como pueden ver tiene supradesnivel del ST en B1 y en ABR, y con un infradesnivel difuso, disculpen que es un poco un sub y baja la línea de base, pero podemos ver en lo que es la cara anterolateral infradesnivel del ST, en la cara inferior infradesnivel del ST, es decir, que tenía supradesnivel del ST en ABR y en B1 con un infra-ST difuso. A todo esto, este es el mapa polar, en el cual tenía como si fuera una secuela inferobasal y posterobasal en el inmediato. Después en el esfuerzo realiza toda una hipoquinesia, les diría, de lo que es apical, estricto y todos los segmentos apicales, y en la recuperación no recupera inmediatamente, y en el esfuerzo además tiene caída de la fracción de eyección en el esfuerzo, es decir, que es un paciente que tiene una secuela inferior, que tiene una isquemia apical y que es una prueba de esfuerzo de alto riesgo porque tiene caída de la fracción de eyección. ¿Qué hacen de la guardia? De ecoestrés, lógicamente lo que dice ahí, se deriva el paciente urgente a la guardia, porque con todos los antecedentes y esta prueba de esfuerzo de alto riesgo, consideran que el paciente era para un cateterismo. Así que se realiza el cateterismo y lo que vemos en hemodinamia es que tiene un tronco subtotal, ostial, con dampeo de las presiones, es decir, que realmente tiene una anatomía quirúrgica, por lo que se suspende el cateterismo y se decide, digamos, dejar al paciente internado para hacer una cirugía de revascularización miocárdica en la misma internación por la gravedad de la anatomía coronaria, en el contexto también de esta prueba de esfuerzo de alto riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Si bien el paciente decidimos no continuar, hace una TB monomorfa sostenida en la sala de hemodinamia, no llega a ir a la unidad coronaria con un paro cardiorrespiratorio en la sala de hemodinamia. Es decir, que empezamos con RCP avanzada, nosotros todavía como ECMO team no estábamos al tanto, hemodinamia empieza a hacer las maniobras de RCP, se ventila el paciente dentro de los 5 minutos, y a los 10 minutos de paro, como el paciente no salía, recién ahí nos activan. ¿Sí? Nos activan al ECMO team, justo era un martes, el martes es mi día, por eso me acuerdo que nos llaman, y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, obviamente esto no es decisión de una persona, nosotros como un equipo decimos, ¿qué paciente tenemos? Bien, tenemos un señor de 34 años, que no tiene contraindicación en ECMO, que tuvimos un paro presenciado en hemodinamia, que es un ritmo desfibrilable, es decir, que probablemente la causa sea cardíaca, la cual lo fuimos confirmando con el cateterismo, ya que tenía un tronco severo. La RCP fue adecuada desde el minuto 0 y el paro cardiorrespiratorio era refractario, es decir, ya llevaba 10 minutos. Gracias que nos avisaron a tiempo, es decir, que tenemos una activación adecuada dentro de los 20 minutos, así que sin dudar demasiado, sin demasiadas consultas, decidimos hacer un ECPR, es decir, un implante del ECMO venoarterial en el paro cardiorrespiratorio, ya que el paciente no salía, y en la sala de hemodinamia. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una canulación, los cirujanos realmente estuvieron excelentes, los cirujanos hicieron una canulación percutánea periférica, fémoro-femoral, y pensábamos inicialmente, como dijimos, como puente algo, que era un puente al trasplante cardíaco. Esta es nuestra línea de tiempo, desde el cateterismo se para el paciente, el minuto 0 se reanima, se intuba en el minuto 5, nos activan al equipo al minuto 10, a los 25 minutos teníamos al paciente canulado en hemodinamia, y a los 30 minutos el paciente ya estaba
en ECMO venoarterial. Es decir, realmente fue una línea de tiempo, les diría, prácticamente impecable, porque a la media hora del paro el paciente ya estaba en ECMO, pero el paciente no estaba estable. ¿Por qué? Nosotros con el ECMO estábamos manteniendo TAM de 65, más o menos, no por minuto, perdón, 65 milímetros de mercurio, y el paciente, si bien estaba sinusal, teníamos que hacer múltiples cardioversiones, en realidad desfibrilaciones, porque el paciente hacía TB sin pulso y no podíamos lograr estabilidad eléctrica. En paralelo le hicimos un ECMO, un eco ahí en paralelo en ECMO, y veíamos que el paciente no abría la válvula aórtica, por lo que decidimos colocar la adrenalina, tenía una función severa, no abría la válvula mitral, si bien mantenía TAM el ECMO, el paciente no abría las válvulas, ese paciente ya tenía rémora e iba a trombosarse, realmente iba a ser una catástrofe. Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos un introductor en la sala de hemodinamia, ¿qué hacemos? ¿Balón o angioplastia? Dijimos, hagamos las dos, ya que era quirúrgico, no podíamos de todas maneras mantener una apertura valvular adecuada, así que por el mismo introductor decidimos hacer angioplastia tronco y descendente anterior, y luego de la angioplastia colocar un balón de contrapulsación que permita la apertura de la válvula y poder descomprimir y ventear ese ventrículo. Lo que tuvimos, bueno, esta es la anatomía del cateterismo, vemos que acá ya están baloneando con 2 cuerdas la descendente anterior, fíjense en esta descendente anterior qué poco flujo que tenía, realmente muy mala, y acá les diría en un ramo intermedio también tenía una lesión severa, y balonear el tronco y angioplastear todo lo que era proximal. Que todo esto es stent, es decir, que a medida que íbamos poniendo el stent se iba trombosando, así que le pusimos tronco, DA, ramo intermedio, llegó a tener 3 o 4 stents en todo lo que era tronco, DA y ramo intermedio, y el flujo distal, el TIMI no era muy bueno, fíjense en que era prácticamente un hilito a la arteria. El eco vemos que no era el mejor, el ventrículo, si bien no estaba dilatado, no tenía una buena función, tenía una hipoquinesia global, realmente muy mala la función ventricular, no llegaba a 10-15% de fracción de eyección, acá vemos que no tenía una insuficiencia mitralera porque en este caso ya le habíamos abierto la arteria, entonces empezó a contraerse mejor, pero no dejaba de ser una función ventricular, y por suerte lo tuvimos pocos días en ECMO, porque si bien el paciente iba a ir a trasplante, vimos que el paciente empezó a mejorar, con 4 cámaras ya no tenía esa hipoquinesia global, tuvimos sí una RM prolongada, más de 48 horas, tuvimos requerimientos de drogas vasoactivas. Como saben, estos pacientes tuvimos que dejarle triple esquema antitrombótico, porque le pusimos stents, los tuvimos con clopidogrel, aspirina, y además anticoagulados con heparina por el tema del ECMO, y nos intercurrió con una hemorragia subaracnoidea, que por suerte tuvimos que hacerle solo tratamiento médico, no hubo que hacer descompresión, ni fue neuroquirúrgico. La función ventricular llamativamente se fue a 55%, más allá que no quedó con la mejor anatomía y el mejor flujo coronario, y finalmente a los 6 días pudimos destetarlos del ECMO el 11 de octubre, lo destetamos luego del balón y lo extubamos el 15 de octubre. Finalmente lo último que le pudimos retirar fue los sinotrópicos, y acá vemos cómo en un 2 cámaras el paciente mejoró esa función ventricular llegando a una fracción de eyección del 55%, un paciente que pensábamos que iba a trasplante, en pandemia, que no teníamos órgano, por suerte pudimos destetarlo del ECMO, y en noviembre finalmente le dimos el alta sanatorial, así que para ir la última foto, que esta es de la semana pasada, como nuestro paciente de 34 años sobrevivió al paro y que no hubiera sido posible sin el ECMO. Así que bueno, muchas gracias. Muy bueno, Leo, gracias por compartir esa experiencia que ya en otras partes del mundo por ahí está un poquito también mucho más desarrollada, y ya hay team que los pacientes ingresan directamente desde la calle con paro directamente a lo que es hemodinamia, con un masajeador automático, lo calulan para ECMO directamente y tratan de abrir la arteria. Así que inicialmente creo que deben ser los pocos que han hecho este tratamiento en la Argentina. Ha sido exitosa, la verdad que realmente la presentación del caso es muy, muy interesante y marca un camino para ese tipo de pacientes. Así que si no veo más preguntas, pero si no vamos a ir pasando. No sé si alguien de los panelistas quiere agregar algo, decir algo, ¿no? Sobre todo
todo cómo fue llevado a cabo y cómo tuvo ese final tan bueno. Yo nada, no sé si Mirta, Néstor, alguna cosita, yo ya hablé mucho. No, yo lo que me gustaría resaltar es que esto, por supuesto, no es posible sin un ECMO Team. Esto, digamos, como no sale bien si no hay todo un grupo organizado, ¿no? Con este mensaje de que cuando uno organizarse para poder tener resultados. Sí, Mirta, me parece que tenés razón y se nota claramente que ustedes son un ECMO Team porque los resultados, si no, no se pueden lograr de esta manera. Uno que trabaja en ECMO y en otros programas especiales se da cuenta que para tener estos resultados hay que tener un real equipo y ECMO Team. Así que felicitaciones y me parece que podemos seguir, Néstor, con tu experiencia y la experiencia que tuvimos en Santa Fe con respecto a algunos casos, la presentación del centro y algo de traslado también, que es lo que habíamos quedado. Bien. Deja de compartir, Leo. Dale. Leo. Perfecto. Perfecto. Le vamos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es un programa de ECMO móvil. Que el ECMO móvil no es un mero traslado a un paciente grave, sino que es un programa que puede llevar a necesitar una logística incluso superior al mismo ECMO que uno establece dentro de una institución. A lo largo del tiempo hubo, digamos, diferentes experiencias. Obviamente, el ECMO, como ustedes saben, nace con la parte de neonatología y pediatría, y como no el primer traslado de paciente pediátrico en ECMO. Posteriormente, Cornish, utilizando aviones militares, traslada su experiencia, digamos, en 1993, Palmer, del Hospital Universitario de Karolinska, comienza con lo que es la experiencia. Karolinska es uno de los centros que más experiencia tiene en traslados, los que mejores estadísticas también tiene. Fíjense, llevaba para el 2015 más de 700 traslados entre pediátricos y adultos. Y ellos empiezan a publicar su experiencia como centro, no solamente como centro experto en traslados, sino como gran capacidad de regionalización. Yo pongo acá el tema del 2009 del trabajo del CESAR, todos por todos conocido lo que hacemos ECMO, porque fue el primer trabajo positivo multicéntrico en soporte respiratorio, ¿no es cierto? En ese trabajo llama mucho la atención, un trabajo multicéntrico, pero en realidad los pacientes eran trasladados a un único centro de Leicester para hacerle el soporte con ECMO. Y los pacientes en otras instituciones adyacentes de la periferia eran trasladados cuando estaban graves sin ECMO. Y hubo 2 muertes por ese motivo. Llama la atención porque ya había antes experiencia en traslado de pacientes, ya se sabía que era mucho más seguro trasladar a un paciente que estaba en insuficiencia respiratoria severa, que anularlo, conectarlo en ECMO y trasladarlo en ECMO al centro de referencia. En 2011 empiezan a publicarse la experiencia que generó el H1N1 en todo el mundo. Hay el grupo de Australia, Nueva Zelanda, y el grupo de Italia, de Patroniti, que ya tenía experiencia no solamente en ECMO, sino en regionalización, con la presión que ejerció el H1N1, tuvieron que implementar este traslado en ECMO, con 28 traslados de pacientes en insuficiencia respiratoria, soportados con ECMO. Ningún paciente falleció durante el traslado, ya mucha evidencia se venía juntando. No solamente el ECMO venovenoso se puede hacer traslado. En 2013 se publica el Cardio Rescue Program, que fue en París, en donde un montón de centros activaban un ECMO Team, los pacientes eran canulados por shock cardiogénico y eran trasladados a algunos centros de referencia que tenían capacidad para sostener al paciente, hacer trasplante o device y demás. 75 traslados, fíjense, mortalidad alta del 42%. Programa fantástico. Y recién en el 2015, la ELSO publica las guías de transporte en ECMO y se dan una serie de definiciones, lineamientos y recomendaciones para esto.
nada de esto se podría haber hecho sin el avance de la tecnología. Fíjense, la primera publicación del primer paciente que sobrevive al ECMO, lo que es el tamaño solamente de la membrana, a comparación con los dispositivos que existen en la actualidad, consolas integradas con cono, todo en un mismo aparato, no pesa más de 20 kilos, con el paciente ya canulado. Esto es fantástico para poder hacer los procedimientos de traslado en ECMO. Algo ya habló el doctor Seoane en cuanto a la importancia de lo que es crear un grupo, crear o tratar de que uno, de buscar, de ser un centro de referencia en ECMO. Para eso ya se publicó este position paper en donde participaron los máximos exponentes de la ELSO y ECMONet, estableciendo que el ECMO, como ustedes saben, es un proceso complejo, alto riesgo, alto costo, dirigido a pacientes severamente enfermos, por lo tanto, debería estar dirigido a centros con experiencia, que tengan alto volumen y gente que tenga alto expertise. Para eso hay que crear un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso tiene tres partes fundamentales. Tratar de tener los elementos necesarios, humanos y no humanos, para poder ser un centro de ECMO de referencia, la regionalización, extremadamente importante, y el ECMO móvil. Y ya vamos a ver por qué es importante crear un equipo de ECMO móvil. Los centros ECMO de referencia contan no solamente de todo lo que deberían contar la aparatología en relación al ECMO, tener elementos de backup, circuitos, consolas de backup, sino que también hay que tener mucho en cuenta que el resto de los servicios de la que es, y tiene que seguir tirando al mismo carro. Es necesario tener en un centro de referencia la disponibilidad de cirujanos para urgencias, ya sea cardiovasculares, gastrointestinales, torácicas, endoscopías. Es necesario tener otro tipo de especialistas clínicos y un laboratorio que funcione obviamente las 24 horas y un banco de sangre que esté a la altura de la consecuencia en caso de alguna situación en referencia a complicaciones de hemorragia. La necesidad de la regionalización está dado por dos cosas, algo se comentaba antes. El número de procedimientos que recomienda la ELSO para mantener el entrenamiento del equipo, al menos 12 soportes respiratorios al año, y también que la incidencia de patología respiratoria crítica que puede llegar a requerir ECMO es baja. En año se ha calculado aproximadamente la necesidad de 5 a 10 casos por millón de habitantes. Por lo tanto, si uno quiere tener un número aceptable, en la regionalización, el centro de ECMO tiene que cubrir una población de por lo menos 3 millones de habitantes. ¿Qué es lo que sucede? Esos pacientes en esa área de 3 millones de habitantes que desarrollan severa, no van a dirigirse siempre a una sola institución de centros, y no todos los centros van a disponer de un equipo de ECMO. Por lo tanto, ahí está la necesidad de poder crear un equipo de ECMO móvil para poder llegar al paciente, rescatarlo y trasladarlo de manera segura al centro ECMO de referencia. Y ese team de ECMO móvil debería funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso sería lo ideal para denominarse programa de ECMO móvil. El ECMO móvil consta de 3 partes fundamentales, 3 etapas. La primera es la comunicación con el centro de destino para definir criterios. La segunda, el transporte del equipamiento del chest y del team profesional con un componente esencial que es el chest lead. Y el tercero es cuando al hospital para buscar el paciente, la estabilización, la canulación, el soporte y el traslado de vuelta. El transporte en ECMO es cuando todo el equipo va a un lugar, canula al paciente y lo lleva al centro de referencia. Y secundario, cuando el paciente ya está en un lugar donde se hace ECMO y es trasladado hacia otro para algún motivo particular, como por ejemplo un trasplante cardíaco, que no en la primera etapa, la comunicación con el centro, el paso fundamental es definir si el paciente tiene que utilizar los criterios de OLIA, por todos conocidos, o como nosotros utilizamos los criterios de ELSO. Para ECMO móvil, nosotros utilizamos los criterios de ELSO, que nos da un poco más de margen de tiempo para poder llegar en forma adecuada con el paciente con una PAFI de 100
por más de 6 horas, una PAFI menor de 80 entre 4 y 6 horas. Después de descartar, digamos, contraindicación y obviamente con el consentimiento de la familia. Vamos a ir comentando algún caso que tuvimos. Este es un paciente de 15 años que nos llaman de Granadero Baigorria. Esta es la radiografía, una de las radiografías. Un chico de 15 años, antecedente de asma, ya llevaba 10 días ventilado y evolución de neumonía asociada al respirador. Y como ven acá, con una PAFI de 48. Uno puede decir, tiene más de 7 días en ventilación mecánica, no es lo adecuado. Estamos hablando de 7 días en un paciente con 15 años de edad. Y hasta ese momento no había hecho disfunciones severas importantes. Estaba requiriendo noradrenalina, pero consideramos que era un paciente candidato a ECMO. El traslado de los pacientes en ECMO puede ser hecho por ambulancia, helicóptero o avión, y hay grandes diferencias en cada uno de ellos. La ambulancia es el referente, porque la mayoría de los centros que hacen ECMO móvil se traslada por ambulancia. Es el menos costoso, obviamente, y tiene la gran capacidad de llevar varias personas integrantes del equipo, y es muy poco afectado por lo que es el clima y por el peso. En cambio, el helicóptero y el avión son muy afectados por el clima y los costos son muy superiores. Obviamente que las distancias en avión es lo recomendado, sobre todo turbohélices, para grandes distancias. La ELSO no recomienda mucho en traslados terrestres más de 400 kilómetros, aunque se han hecho sin problema. Pero esto depende principalmente de la geografía en donde está el centro. Aquí en Argentina, con nuestra geografía principalmente llana en la Mesopotamia y el litoral, es espectacular el traslado terrestre en ambulancia. Situación diferente es Chile o Colombia, que necesitan traslados aéreos por helicóptero. Acá está en referencia en este trabajo del Hospital de Clínica de San Pablo, es una revisión sistemática, cuál fue el porcentaje de la mayoría de los pacientes que han sido trasladados principalmente en ambulancia, helicóptero y avión. Cuando uno se comunica con el centro en destino, no solamente hay que establecer si tiene criterio o no de ECMO, sino que también hay que tomar datos de un montón de cosas, características antropométricas para determinar la altura y por eso de ahí poder ver qué tipo de cánula voy a utilizar, pedirle que le hagan un ecodoppler y le midan el diámetro de las estructuras vasculares, ver qué accesos vasculares tiene el paciente, que manden información en cuanto a laboratorio, imágenes, tratar de optimizar la hemoglobina, tener una comunicación directa con el médico que está a pie de cama del paciente para ir sabiendo cuáles son, si existen cambios o no durante el viaje. Una cosa que es fundamental en el segundo paso del transporte del equipamiento es el checklist. Acá está la doctora Vallalardo, que es cardióloga intensivista, que forma parte de nuestro equipo, haciendo el checklist en nuestro gabinete, donde tenemos todas las cosas bien señalizadas y va haciendo un chequeo punto a punto de todos los elementos necesarios. En ECMO móvil, casi todo se traslada de a 2 o de a 3, porque si al llegar al lugar empezamos con el procedimiento y se cae alguna cánula, no podemos quedarnos ahí, tenemos que llevar, se cae o se contamina, o sucede algo con alguno, o se rompe alguno de los elementos, tenemos que tener siempre un backup importante para poder dar la solución y poder canular y trasladar al paciente. Todos estos son los elementos que nosotros utilizamos. Acá está el doctor Alasia, que aparte es perfusionista del equipo, también haciendo un checklist de todos los elementos necesarios. Muchas veces es necesario trasladar un ecógrafo portátil si la institución no posee. Durante el traslado del equipo, esta foto no está hecha para escrachar al cirujano, sino fundamentalmente para explicar que una cosa importante es el descanso. Habitualmente estos traslados en ECMO salen a cualquier hora del día, después de que uno ha tenido un día terrible, pueden salir a la madrugada, a la noche. El cirujano es la persona que tiene que estar con todas las luces en el momento de la canulación, así que es el que debe descansar. Y acá estamos haciendo, el coordinador tiene comunicación directa con el centro para ir sabiendo cómo está haciendo el paciente o si hace alguna complicación. Parte de imágenes de algunos traslados, cómo acomodamos las cosas, como ven, 2 circuitos con oxigenador, la consola y demás dentro de la ambulancia. Es muy importante los elementos fundamentales para el traslado, que si ocurre algún error son los principales determinantes de la mortalidad. El oxígeno, la batería, el cálculo de consumo, la fuente de energía. Nosotros hicimos un promedio de lo que es nuestro consumo de oxígeno para el ECMO y para el RM, que son aproximadamente, en el traslado consumimos
2 metros cúbicos por cada 100 kilómetros. Y de esa forma, nosotros trasladamos siempre, aproximadamente en 2 móviles entre ambulancia y otro móvil más, 5 tubos de 3 metros y 2 tubos de 1 metro. Obviamente todo esto está en relación a las distancias, pero esto nos da un gran margen de seguridad para traslado a larga distancia terrestres. Los que son los elementos de las baterías, saber que hay consolas que tienen menos de 2 horas de duración y otras que tienen más horas de duración, conocer cuál es el consumo de energía para ver si el 220 de la ambulancia puede dar abasto en cada uno de los elementos. Fíjense, el intercambiador de calor consume mucho más que la consola. Y si es posible, y se dispone de un UPS, un sistema que provea energía y que nos permita dar soporte para larga distancia. Cuando llegamos al lugar, es la estabilización, canulación, soporte de ECMO. Acá estamos ya en el Hospital Granadero de Baigorria, Eva Perón de Granadero de Baigorria, con el paciente, el primer monitoreo del paciente, obviamente, francos criterios de ECMO, el perfusionista haciendo el priming, el cirujano vascular colocando ya los elementos necesarios para hacer la canulación. Decidimos, en este caso, tiene 15 años el paciente, pero fíjense el tamaño. Pusimos una cánula femoral de 25 French de drenaje venoso y una cánula arterial de 19 French yugular con técnica de Seldinger. A la salida de las unidades críticas con el paciente en ECMO, son los momentos en donde más tenemos que tener mucho cuidado. Habitualmente, la distancia entre donde está el paciente hasta la ambulancia en nuestros hospitales no son menor de 100 metros. Y habitualmente el diseño, la estructura de los hospitales no están hechos para trasladar pacientes en ECMO. Y muchas veces los ascensores no están equipados, no tienen el tamaño necesario. Entonces hay que ver bien eso antes de ir a buscar un paciente. A la entrada de la ambulancia, cada uno cumpliendo su función y controlando cada una de las cosas, el monitoreo, las cánulas, el circuito. A la llegada del hospital, posicionamiento del paciente, ventilación ultraprotectiva, medición continua del gasto cardíaco. En este caso, la consola empezó a fallar el lector de los litros por minuto y con el Stoker que tenemos pusimos un sensor externo de flujo y de esa manera determinamos los litros por minuto para ir solucionando todos los problemas que pueden suceder a lo largo de los días. Al segundo día el paciente, al posicionarlo, empieza a desaturar y vimos que en la radiografía que la cánula yugular estaba muy introducida y por lo tanto estaba haciendo fenómeno de recirculación, ya lo hemos explicado en las clases previas. Llamamos nuevamente al doctor Irasusta para reacomodar sobre todo la cánula yugular, retirarla unos centímetros. De esa manera rápidamente se corrigió ese problema. Al 9 día le hicimos la traqueotomía percutánea, al 10º día lo decanulamos al paciente y posteriormente, luego varios días, empezar la rehabilitación y pudimos mandar al paciente a su hospital de base para que termine su internación. Las complicaciones en los pacientes en traslado están muy bien documentadas en este trabajo de Erickson, que también es el grupo de Karolinska, que en un registro de 514 traslados se determinó una incidencia de por lo menos 30% de eventos adversos. La mayoría asociado al paciente, menor proporción al equipamiento. Es muy bueno este trabajo porque categoriza las complicaciones. Categoría 1, que son aquellas en que si no se da una solución en segundos puede llevar a la muerte del paciente. Categoría 2, cuando hay minutos para dar resolución. 3 y 4 de menor gravedad. ¿Qué es lo importante? Dentro de la categoría 1, la causa más frecuente son problemas con relación al equipamiento médico, al oxígeno, a las baterías. Y la categoría 2, que es la que tiene mayor incidencia, están relacionadas principalmente a complicaciones del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del paciente? Los sangrados durante el traslado son el sangrado, la inestabilidad en cuanto a hemodinámica, la hipotensión arterial, la hipovolemia, la pérdida del volumen tidal si uno ventila a los pacientes en presión control durante el traslado. Y una cosa a tener en cuenta, que los traslados aéreos que tengan más de 3 horas de duración total, hay una incidencia mucho más alta de complicaciones. Cuando el traslado dura menos de 3 horas, el traslado aéreo tiene una incidencia de complicaciones muy parecida al traslado terrestre. Nuestra área de cobertura, en nuestra experiencia, nuestra área de cobertura de toda la provincia de Santa Fe es esta. Cobertura sanitaria, 1.300.000, pero como centro ECMO de la provincia, cubrimos toda la provincia con más de 3.500.000 habitantes. Por lo tanto, tendríamos un número que podríamos tener una casuística importante.
Esta es nuestra casuística en ECMO móvil. Nosotros del 2017 al 2020 realizamos 18 traslados terrestres en pacientes en ECMO. Canulamos en el centro y lo traemos al hospital. La edad de este grupo de pacientes en ECMO móvil, 36 años, todos, 99% fueron ECMO veno-venoso, hicimos un traslado de paciente en ECMO veno-arterial para que sea trasplantada la paciente en otra institución, porque nuestro hospital no hace trasplante. Recorrimos más de 2.000 kilómetros en pacientes en traslado en ECMO. El promedio de día de este grupo de pacientes fue de 9 días de soporte en ECMO y la sobrevida de este grupo de pacientes fue de 61% sobrevida al alta hospitalaria. 18 traslados terrestres, 11 fueron traslados a larga distancia, 5 dentro de la provincia, 6 interprovinciales, perdón, 6 dentro de la provincia y 7 traslados dentro de la ciudad. Estas fueron algunas de las localidades con los kilómetros que cursamos en cada uno de ellos. Venado Tuerto, Belville, 2 en Fimá, Marco Juárez, 2 en Rosario, 2 en Gran Nueva de Baigorria, 2 pacientes en Paraná que rescatamos. Las patologías: shock cardiogénico 1, 3 politrauma grave con distrés respiratorio y 14 distrés respiratorio severo por neumonía o H1N1. 60% de los pacientes que trasladamos tenían obesidad mórbida, que eso conlleva complicaciones. Algunas de las complicaciones más frecuentes: bajo nivel de sedación, difusión, recirculación, el gasto del oxigenador y demás. ¿Cuál es la realidad de la casuística a nivel mundial? Fíjense, en el 2018, los centros, el promedio entre adultos y pediátricos de procedimientos hechos en Norteamérica, 20 casos. Europa, entre 19 y 20 casos. Latinoamérica, el promedio de RANES, 5 o 6 casos, adultos y pediátricos. Cuando nos vamos a adultos, 5 casos el promedio en América Latina. Esto es lo que nos significó a nosotros la creación de un programa de ECMO móvil. Nosotros comenzamos nuestro programa en 2015 con 4 pacientes, 2016 8 pacientes, 2017 pacientes. Ahí comenzó nuestro programa de ECMO móvil. Fíjense, 2 traslados. 2018, 5. 2019, 8. Si nosotros no hubiésemos creado el programa de ECMO móvil, nuestra casuística en cuanto a pacientes hubiese sido muy baja y no hubiese progresado. Esto conllevó obviamente a mayor trabajo y hubo situaciones, como fue en julio del 2019, donde teníamos 3 pacientes que fueron trasladados en ECMO y llegaban dentro del mismo mes a la terapia intensiva. Esto es, la cama 7, la cama 6, la cama 7, la cama 12 de una de nuestras terapias intensivas, 3 pacientes soportados en ECMO trasladados desde otras instituciones al hospital, un par de ellos con soporte extracorpóreo renal conectado al circuito de cada uno de los aparatos. Para ir terminando, esta es nuestra casuística global. Hemos realizado en total 52 procedimientos de ECMO, 13 ECMO veno-arteriales, 36 ECMO veno-venoso en pacientes adultos, 3 en pediátricos, en realidad son pacientes menores de 18 años, porque la ELSO considera de 28 días hasta los 18 años pacientes pediátricos por arriba. Nuestra sobrevida al alta de los pacientes en ECMO veno-arterial es de 46% y de ECMO veno-venoso entre pediátricos y adultos del 60%. Muchas gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias por compartir la experiencia de Santa Fe, desde que empezamos ya hace 5 años por lo menos, sí, lleva el programa, y recalcar también en tu charla lo que es la experiencia de lo que es el ECMO móvil con respecto a tener todo ordenado, protocolizado, porque una vez que uno sale del hospital y se dirige hacia otro lugar, resolver los problemas es bastante difícil, y tener la duplicación, la triplicación de las cosas muchas veces facilita. Vamos a pasar ahora a lo que es la experiencia en lo que es ECMO móvil, pero en avión, aéreo, que es un tema no menor en la Argentina, debido a que somos un país en desarrollo. La disponibilidad, lo que es el parque de aviones disponibles para hacer los traslados es muy poco, y las características que hemos aprendido a través de los traslados que hemos hecho de pacientes en avión, nos ha mostrado la complejidad y lo difícil que es conseguir y realizar un buen traslado aéreo. Para esto
después de unos traslados que hemos hecho en Córdoba, que es un nuevo programa de ECMO que empezó no hace más de 2 o 3 meses, que lo hemos empezado con un nuevo ECMO Team que se está formando. El ECMO Team, como explicaba muy bien Leo, es fundamental que todas las piezas estén bien encajadas, porque si no los resultados no son buenos. Y Renzo, que es médico cardiólogo y también trabaja en la parte de cardiología crítica de nuestra unidad, que consta con 42 camas, o sea, tiene mucha experiencia en cardiología crítica y ha empezado como líder del programa en lo que es la asistencia a estos pacientes. Ha hecho traslados aéreos, también en terrestre, hemos hecho uno en terrestre también, así que nos va a poder contar la experiencia y cuáles son los temas a resaltar más importantes a tener en cuenta en la elección de la aviónica y en el traslado de pacientes aéreos. Renzo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la presentación y por la invitación a esta última parte dentro de este último módulo del curso de ECMO, que ha sido fantástico. Yo los quiero felicitar a todos los organizadores de este curso. Hemos aprendido mucho, hemos compartido experiencias, hemos desarrollado en nuestro programa también aprendiendo de la experiencia de la gente del CUYEN y la gente del ICBA. Nosotros, como dijo el Rafa, somos un programa nuevo. Y bueno, ahora voy a tratar de compartir pantalla para comentarles un poco sobre traslado. No sé si puedo compartir acá. Ahí se ve, probablemente, sí. Bueno, ahora entonces voy a comentarles cosas de nuestra experiencia en traslado aéreo de pacientes en ECMO y también un poco de las cosas que hemos aprendido. Nosotros hemos revisado previamente la bibliografía, viendo que los traslados de pacientes en ECMO pueden hacerse con seguridad, según algunas series también. La supervivencia de los pacientes que tienen criterios de ECMO es superior cuando son trasladados a un centro ECMO con respecto a cuando no son trasladados a un centro que no tenga el ECMO disponible. Y basándonos en eso y un poco en nuestra experiencia en algunos casos previos, es que nos lanzamos, nos embarcamos a hacer estos traslados. En este caso vamos a hablar de traslado aéreo. A ver si marcha la diapositiva. Ahí va. Bueno, fíjense, este es un video muy corto, digamos, que documentamos en uno de nuestros traslados aéreos. Fíjense lo que es el reducido tamaño del fuselaje del avión, un ambiente en el cual hace mucho calor, hay mucho ruido, hay muchas vibraciones producto del viaje aéreo, las turbulencias que solemos tener. Y ahora vamos a ver si corre el video. Muy breve, fíjense también la cantidad de aparatos entre el respirador, entre el mismo circuito del ECMO, la cantidad de tubuladuras que también pueden torcerse en ese reducido espacio. Fíjense que como tenemos muchas vibraciones y las turbulencias, las camillas son especiales, tienen que tener fijación para todos los elementos que tienen que estar correctamente posicionados para evitar problemas en la asistencia. Nosotros, en cuanto a nuestra experiencia, tratamos de revisar estadísticas. No hay estadísticas en Argentina sobre traslados aéreos. Como decía Rafa, la cantidad de recursos en nuestro país no es un poco limitada. Nuestra experiencia es de solo 3 traslados aéreos. En todos los casos fueron de Córdoba a La Rioja y de vuelta. Todos los pacientes eran pacientes que tenían neumonía por COVID, que habían desarrollado distrés respiratorio, y fueron canulados en el centro derivador para recibir la asistencia con ECMO y después ser trasladados a nuestro centro. Algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido en estos 3 casos que les quería comentar, una de las cosas o consideraciones más importantes es, como decía bien Néstor, mantener una adecuada comunicación con el centro derivador. Esto es para conocer no solamente las cuestiones de seguridad que él comentaba y los accesos también, como las distancias, los ascensores, sino también los materiales con los que cuentan, si cuentan con un ecógrafo para poder nosotros dirigir la canulación, lo mismo que materiales o hemoterapia, laboratorio, hasta campos estériles o iluminación adecuada. En uno de los casos, el primero que tuvimos, la iluminación era muy pobre, la terapia muy oscura y nos dificultó bastante la canulación, y eso
esos tiempos que uno pierde también en momentos tan críticos son muy importantes, tratar de sobrellevarlos, más en un centro que no es el propio. Otra de las cosas importantes es mantener siempre un contacto con un referente del centro para que nos vaya actualizando la condición clínica del paciente, ¿sí? Y incluso también nos pareció importante recalcar el peso del paciente al cual vamos a trasladar, teniendo en cuenta que los accesos entre ambulancia y avión son muy difíciles y la camilla más circuito del ECMO, más respirador, monitores, tubos de oxígeno, todo eso hacen que el peso del paciente cuando pesa más de 90 kilos hace la camilla pesar unos 200 o 230 kilos y movilizar semejante peso entre pocas personas, la verdad que es algo a tener en cuenta. Otra de las cosas, justamente en cuanto a los accesos del avión, es la comunicación y la coordinación que tenemos que tener con la empresa de aerotransporte. Hay que coordinar horarios, los materiales disponibles, porque acá en lo que es traslado aéreo, una particularidad es que el espacio reducido es muy importante. Nosotros tratamos de duplicar, como decía Néstor, en los traslados terrestres, los circuitos y la mayoría de los materiales, pero eso conlleva una ocupación de volumen, de gran espacio, y así es como tenemos que tratar de no triplicar los materiales con lo que trae la gente de transporte. Tenemos también que contar con la asistencia de un médico que haga aerotraslado, que esté capacitado, porque este personal especializado conoce la dinámica de los vuelos, de los traslados aéreos, con lo que implica ello, todo eso también. Y por otra parte, como ustedes saben, los pilotos de cualquier vuelo sanitario o de transporte de pasajeros, tienen planes de contingencia y cuando tienen algún problema en el aire, ya sea por el propio avión mecánico o tal vez en el aeropuerto al cual tienen que llegar, tienen alguna otra ruta de emergencia, la cual nosotros también deberíamos conocer para tratar de, en esa última opción, tener un centro que nos pueda recibir al paciente si nosotros tuviéramos un problema en el aire. Y esto es algo que es difícil de conseguir. Otra de las cosas muy importantes es conocer perfectamente las características del avión, de las cuales ya les voy a mostrar algunas fotos de los aviones que hemos utilizado nosotros, lo de la camilla, que ya lo dije varias veces, y lo de la conexión a la fuente de alimentación eléctrica, no solamente por la cantidad de aparatología y la energía que debemos recibir, sino también por las cuestiones de seguridad y hasta de compatibilidad de los enchufes. Y por último, la organización para traslado terrestre. Como llevamos varias personas y bastante material, hace falta al menos 2 ambulancias en cada traslado, tanto de un nosocomio al aeropuerto como del otro aeropuerto al nosocomio también. Estamos hablando de 4 ambulancias para transportar a la gente del ECMO Team con seguridad, a los material extra y al paciente mismo. Tratar siempre de reunirse con la familia, porque nosotros nos vamos a embarcar en un procedimiento de alto riesgo y sumado a eso un traslado aéreo, así que hay que tratar de explicarle a la familia la intervención, la asistencia que nosotros le vamos a dar y los riesgos, ¿sí? Y todas las cosas que implica. Nos ha pasado que nosotros, claro, de La Rioja a Córdoba, sin haberle explicado a la familia previamente, llegamos a la ciudad en poco más de 1 hora y la familia estando en La Rioja tenía por delante 5 o 6 horas de viaje y no contábamos con prácticamente nadie que lo pudiera acompañar al paciente, algún ser querido. Por otra parte, ya lo dijo Néstor varias veces también, la confección del chest leaks, en este caso, tanto a la salida de nuestro nosocomio como al regreso, ¿sí? Es una verificación de seguridad también para no olvidarse nada, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones es que cualquier tratamiento farmacológico hay que tratar de realizarlo antes de dejar el hospital de referencia. Muy distinto sería tratar de preparar las bombas de jeringa con los fármacos antes de administrarlo y todo, durante el vuelo en ese pequeño espacio que tiene el fuselaje del avión, como decíamos. Y también revisar todos los accesos intravenosos, tratar, si es posible, de etiquetar las vías y todos los materiales para perder menos tiempo en caso de una urgencia.
Otra de las cosas que hemos tenido también complicaciones justamente con los accesos es que se nos hace imprescindible, diría mandatorio, tratar de tener un acceso intravenoso de repuesto, esto es una segunda vía central o al menos dos buenas vías periféricas antes de salir. Y ya les digo bien por qué. En realidad lo que sucede es que en el techo del avión no es suficientemente alto para garantizar un flujo espontáneo de líquidos intravenosos que nosotros necesitemos infundir, así que es importante a veces reanimar con volumen, y para eso hace falta usar bombas de infusión que ya de por sí ocupan bastante espacio, o presurizadores. Así que como muchas veces los catéteres triple lumen o algunas vías periféricas son de muy corto tamaño, hace falta tener varios para poder pasar volumen agresivamente en casos de hipovolemia o chattering, o a veces cosas que ya vamos a ver, fuerzas de aceleración o desaceleración que nos repercuten gravemente en la precarga y la poscarga de los pacientes. Otra de las cosas justamente es que como hay muchas vibraciones y turbulencias y ruido, y son pacientes además inestables, tengan o no drogas inotrópicas, necesitamos monitoreo invasivo de la presión arterial. Los transductores de presión y los cables tienen que ser compatibles. Nos pasó que al usar cápsulas, digamos, que no eran compatibles, no tuvimos el monitoreo de presión arterial invasivo. Eso fue en un traslado terrestre, no en un traslado aéreo, por suerte, y bueno, tuvimos que usar un tensiómetro, digamos, de aneroide, ¿sí? Por otro lado, es importante asegurarse el número de tubos de oxígeno adecuado, tratar de coordinar con la gente de aerotransporte y también con las ambulancias, transportar todos los tubos de oxígeno, o que ellos tengan tubos de oxígeno con la cantidad adecuada para traslados tan largos. Otra de las cosas es la posición de la bomba manual o hand crank. Lo van a ver después en alguna foto, o si no podemos volver para atrás. Hay que tratar de que la bomba manual siempre esté accesible al menos a algún tripulante. Y en los casos de los aviones, si uno lleva la camilla al paciente y además el ECMO por encima del paciente, la bomba manual queda pegada al techo. En un caso nuestro, justamente el hand crank golpeaba el techo del avión, y recién ya en vuelo nos dimos cuenta que si hubiéramos tenido un problema durante la asistencia, por ejemplo un fallo de la bomba centrífuga, no hubiéramos podido salvar la situación al no poder usar la manivela de la bomba manual. Otra de las cosas que tratamos de monitorizar siempre es la temperatura de los pacientes en ECMO, porque claro, cuando tienen hipotermia podemos tener problemas de temblores o sangrado por alteración de los factores de coagulación o la habilidad hemodinámica, y en estos traslados en los cuales el espacio está reducido y lo mismo el problema de la energía, no llevamos calentador, intercambiador de calor, que aparte en muchos casos no funciona con batería, así que es importante tener en cuenta este aspecto. Otra de las cosas es con el aumento de la altitud la temperatura, bueno, la presión barométrica disminuye mucho, y esto lo hemos visto también en nuestros traslados de pacientes, imagínense, con hipoxemia severa, que estaban recibiendo asistencia con ECMO veno-venoso. En algunos de esos casos, dependían totalmente del ECMO, la presión parcial de oxígeno cae, y este efecto influye en el intercambio de gases y en la capacidad de la membrana. Y por último, lo que como consideración o fenómeno particular de traslado en avión es que tanto durante el aterrizaje como durante el despegue, el flujo sanguíneo se desvía hacia los pies o la cabeza. Y esto no parece en la normalidad, pero cuando el paciente está acostado es un fenómeno significativo y que nos ha afectado en nuestros traslados, sobre todo en el despegue, con respecto a la presión negativa, y eso repercutía directamente en el flujo del ECMO y finalmente en la asistencia, inestabilizando a los pacientes. Estos son algunas fotos, digamos, de aviones que hemos utilizado. El primero un turbohélice Metro, y el otro un R-35, un avión jet. Las diferencias, digamos, que tienen fundamentalmente eran en la abertura. En uno teníamos que introducir el paciente por atrás, fíjense, una altura de 1,50 m, una camilla que pesaba 230 kilos, entre pocas personas. Eso fue algo dificultoso, pero el espacio era mayor, la luz era muy adecuada,
y nos permitía también tener suficiente espacio para nuestro equipamiento, y eso daba orden. Por otro lado, era un avión más lento, que el vuelo de Córdoba a La Rioja lo puede hacer en 1 hora y cuarto, distinto del avión jet, que un vuelo de Córdoba a La Rioja lo hace en 35 minutos, eso era mucho más rápido, pero el espacio era mucho más reducido, y la abertura en la cual no entran siquiera 2 personas, en realidad al menos dejaba poner al paciente en diagonal, poder introducirlo, y bueno, eso es una de las cosas, digamos, la única cosa que notamos de diferencia entre los 2 aviones. Pero es importante conocer estas dimensiones y hablarlas con el médico de aerotransporte, porque en el primer vuelo del cual no tenemos imágenes, por lo menos yo en este momento que hago en la clase no tenía esas fotos, la abertura del avión era muy reducida y se dificultó mucho tanto el ingreso como la salida del paciente del avión, llevando mucho tiempo. En cuanto a las complicaciones, que ya las fuimos nombrando, las principales fueron hipotensión, en los casos sobre todo de despegue y aterrizaje, particularmente el despegue, con necesidad de reanimación, podíamos usar otra cosa que bombas de difusión o presurizadores, por lo menos 6 o 7 bombas de difusión para cada traslado. Otra de las cosas que notamos muy significativas era la altura del ECMO en estas situaciones de fuerzas, tanto en despegue como aterrizaje. Cuando nosotros tenemos el ECMO por encima del paciente, la presión negativa es mayor, ¿sí? Esto dificulta el rendimiento de la asistencia. Y tomamos como ideal, ya aprendiendo en los últimos traslados, que la altura del ECMO con respecto al paciente, cuando están nivelados, cuando tienen la misma altura, hacen la asistencia más rendidora, digamos, mejor performance del circuito, porque afecta menos a la precarga, sobre todo del paciente, la presión negativa. Otra complicación que manejamos con la betalol y la nebulización fue hipertensión durante el vuelo, y por otro lado la hipoxemia, que también el betalol, al bajarle el gasto cardíaco nativo al paciente, hacía preponderar la asistencia al ECMO y nos optimizaba la saturación, en estos casos de hipoxemia, lo mismo que respondieron muy bien a los bloqueantes neuromusculares. Bueno, esas fueron nuestras experiencias. Muchas gracias. Bueno, Renzo, muy buena la experiencia, y también comentar, cuando uno ve las charlas de Néstor y de Renzo y todo, parece que los traslados por ahí uno sabe todo cuando los va haciendo, y bueno, y los errores se van aprendiendo a medida que uno hace. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que uno aprenda sin hacer, ¿sí? La experiencia es la madre de toda la ciencia, con lo cual cuando uno va haciendo, va aprendiendo y va ajustando los detalles, como no olvidarse un handcrank, como el handcrank no se puede utilizar, saber que la batería de las ambulancias que nosotros utilizamos habitualmente no sirven para cargar baterías como la Rotaflow, todos pequeños detalles que pueden conllevar a unir y hacer un desastre en ECMO. Y otra cosa importante también, cuando uno hace los traslados, es que quiere salir rápido. Eso es el peor error que puede haber. Uno debe trasladar al paciente cuando el paciente tiene un ECMO suficiente y tiene aseguradas las cánulas en forma como corresponden y el sistema está andando correctamente. Así que me parece que como cosas importantes se ha hecho un muy buen panorama con lo que son los traslados terrestres, que yo creo que básicamente en el Cuyen es donde más se ha hecho traslado terrestre, lejos, y los traslados aéreos son muy poquitos para la Argentina, pero creo que también tenemos una experiencia que ha ido mejorando también la performance de los traslados. Hay preguntas. Por ejemplo, dice, ¿el ECMO Team de traslado incluye anestesiólogo? Es una pregunta que, bueno, no sé quién la va a tomar. Y otra, ¿se puede realizar un traslado en avión de línea y evitar todas las complicaciones detalladas, o solo se puede hacer en avión sanitario? Esto es una pregunta, bueno, que la vamos a tomar también, pero no es tan fácil todas las cosas. Esto es de Daniel Révora, no es tan fácil la cosa. Bueno, ¿quién va a tomar la primera pregunta? No sé si Néstor, Renzo. Con respecto al tema de los especialistas en un ECMO, ahí pregunta no solamente el ECMO móvil, sino en los equipos de ECMO. Eso depende de cada institución. Digamos, lo más importante es crear un grupo de trabajo, que exista una información transversal en cuanto a conocimiento y que tengan todos la misma visión y misión. Y en ellos, eso varía de centro en centro. En nuestro centro, por ejemplo, está formado por
cirujanos cardiovasculares, perfusionistas, médico-terapistas y cardiólogos. Pero hay otros centros, como por ejemplo en Chile, en Clínica Las Condes, en donde hay un importante número de anestesiólogos que son incluso la cabeza del grupo. Y el resto de los equipos hay enfermeros especializados en perfusión, por ejemplo. Entonces, el tipo de especialista que va a conformar el ECMO Team depende de cada institución. Sí tiene que ser varios especialistas, un terapista solo no, tiene que haber el cirujano cardiovascular, tiene que haber enfermeros, puede haber otro tipo de kinesiólogos, y entonces depende principalmente de cómo se conforma en cada institución el grupo. Y con respecto a la medida de movilidad elegido, el traslado, por ejemplo, en Karolinska, que es el lugar que mayor experiencia tiene en ECMO móvil, ellos utilizan turbohélice y también tienen equipado ya un avión militar de traslado, un avión grande, que ya lo tienen equipado y que lo utilizan para muchas cosas. Y también utilizan para la parte terrestre, por el clima que es muy inhóspito, muchas veces no van con ambulancias, sino tienen especie de colectivos equipados para ECMO. Son colectivos que son equipados como unidad de traslado de paciente crítico y que también lo utilizan obviamente por el tamaño que tienen y demás para hacer el traslado en ECMO. Bueno, gracias Néstor. Diríamos, para terminar, hoy nos extendimos un poco más de lo habitual. A pedido, bueno, de la empresa también y de Leslie y de todos, que haga una presentación rápida de lo que es hemoperfusión. Como conflicto le quiero decir que yo soy speaker de esto y de otros procedimientos extracorpóreos más. No hay nada que no pueda decir, siempre lo digo, pero digo aclaro para que se sepa. Y básicamente voy a hacer una introducción a lo que es hemoperfusión, que muchas veces me han preguntado en pacientes en ECMO o en pacientes en cirugía cardiovascular cuál podría ser la utilidad y el beneficio de utilizar hemoperfusión como modulador de la respuesta inmunológica. Y como cosa, están viendo las diapositivas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Están viendo, perfecto. Y esta es una diapositiva que siempre muestro de lo que es el ECOS, lo que es Extracorporeal Organ Support, que básicamente hoy cada órgano tiene alguna posibilidad o alguna chance de tener alguna sustitución extracorpórea, y hoy la asociación entre los diferentes soportes de órganos se pueden combinar también, y esto conlleva que, aparte de dar el soporte al órgano afectado severamente, la activación de la inflamación también puede ser algo adicional a la combinación y al contacto de la sangre con nueva superficie y nuevo filtro. Pero uno tiene que entender cómo uno puede hacer un pie y no limpiar la sangre. Y hay tres formas básicas. Ustedes conocen la difusión y la convección. La difusión es básicamente el proceso primordial por el cual los procesos de diálisis producen depuración de sangre. La convección la pueden ver en muchos de aquellos que hacen tratamientos continuos con hemofiltración venovenosa continua, hemodiafiltración. Pero si bien estos son excelentes métodos de depuración de sangre, tienen una limitante, y el tamaño del peso molecular, que se utiliza generalmente para hacer el clearance y la limpieza en sangre, con lo cual la absorción ha ganado estos últimos años un lugar importante para la remoción de solutos de alto peso molecular. Cuando uno ve la gama de mediadores en el cual nosotros podemos remover y actuar para modular la inflamación y así disminuir la disfunción de órganos, uno puede ver en este gráfico conocido que hasta 12.000 Dalton, 15.000 Dalton, uno con hemodiálisis o terapias renales continuas con flujo de alto CAF, o sea, tienen alta posibilidad de filtrar agua con bajas presiones, movilizan solutos de mediano y de bajo peso molecular. Lamentablemente, todos los solutos inflamatorios y los mediadores están arriba de la gama de los 20.000 o 22.000 Dalton, con lo cual otros procesos y otras técnicas deben ser combinadas o aplicadas para poder remover los mediadores. Claramente, a todo esto, CPFA, hemoperfusión o filtros con capacidad absortiva pueden producir
la disminución en forma drástica y beneficiosa de mediadores como las interleuquina 6, que es una proinflamatoria muy fuerte, o antiinflamatorias como la interleuquina 10. Y otra cosa importante a tener en cuenta también cuando utilizamos ECMO o cirugía cardiovascular es la hemoglobina libre. La hemoglobina libre es un gran activador de la inflamación siempre, y esto conlleva a una actividad inflamatoria muy importante. Y con esta técnica nosotros la podemos disminuir. Claramente la hemoperfusión salió de vuelta al tapete después de la pandemia de COVID-19, en el cual esta tormenta de citoquinas, que es muy particular porque principalmente se produce en el pulmón y no fuera del pulmón, llevó a la utilización, nuevamente, en realidad se utiliza muchísimo a través del mundo, especialmente en Europa y en Asia, para pacientes con shock séptico, y tiene una historia muy larga, de más de 35 años de tratamiento para estos pacientes, pero se empezó de vuelta como tratamiento alternativo a aquellos pacientes que tenían COVID severo, y que además uno utilizaba algún tipo de técnica extracorpórea que a su vez podía activar el sistema inmunitario. Y esto tenía una teoría, si bien parece un poco simplista, que la disminución de mediadores podría disminuir la disfunción múltiple de órganos. Pero básicamente, ¿cómo actúa la hemoperfusión? Se lo digo rápidamente, en diferentes puntos de la cascada inflamatoria. Uno es removiendo el germen directamente, ¿sí? Como hay filtros que se utilizaron mucho, sobre todo en Alemania, para lo que es el ébola, lectina se llaman, con buenos resultados. Otro puede actuar en el número 2, que ustedes lo deben conocer como lo que son los PAMP, que son proteínas que activan, de los gérmenes que activan fuertemente el sistema inflamatorio y la inmunidad innata, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno, por ejemplo, los filtros que absorben endotoxina. La endotoxina es un PAMP y está dado generalmente por filtros como son la polimicina B, que se utiliza hace muchos años, como experiencia en el mundo hay. 3, también uno puede remover y recodificar lo que son los neutrófilos y todas las células inflamatorias, y de esta manera modular la inflamación. Otra es la remoción total de interleuquinas, como es bien el número 4. Pueden ver que esa activación y disminución de la interleuquina lo que hace es que disminuya en forma abrupta su concentración, y esto hace que se dañen mucho menos células, porque la interleuquina lo que hacen es dañar células a través de la activación inflamatoria, y de esta manera disminuimos lo que son las células dañadas, que también son activadoras del sistema inflamatorio. También eso se puede conocer como DAMP. Los DAMP son esas células dañadas que siguen activando el sistema. ¿Qué es un cartucho de hemoperfusión? Rápido, cómo lo pueden utilizar en ECMO o en cirugía cardiovascular. Es un cartucho de una cobertura, de un housing de policarbonato con un bit que se llama, que es lo que es un complemento de gránulos, esferas, fibras, o pueden ser diferentes materiales de difenilbenceno, que es un fuerte ligador y genera una malla que lo que hace es generar la malla se genera a través de una resina, y esta resina tiene diferentes tamaños de los poros, hay macrosporos, mesoporos y microsporos, pero tiene la capacidad de lo que son los mesoporos generalmente de remover sustancias de alto peso molecular que pueden desde 100 hasta 60.000 Dalton, inclusive los que remueven endotoxinas como el filtro de polimicina B puede remover hasta 120.000 Dalton. Pero realmente eso es un cartucho, no es un filtro, es un cartucho, ya vamos a ver, y la forma de aplicarlo es de dos maneras diferentes. A través del contacto directo de la sangre con el cartucho, ¿sí? Hemoperfusión directa, o la separación del plasma, que luego es redirigido hacia un cartucho de hemoperfusión, generalmente aniónico, como es EpiFA, técnica que nosotros estamos empezando a utilizar también en el hospital, y que tiene como diferencia y como ventaja que, como el flujo de plasma es mucho menor que el de sangre, tiene 20 a 40 mililitros por minuto, el contacto que tiene ese plasma con el cartucho de hemoperfusión hace que sea mucho más efectivo la absorción de mediadores, ¿sí? Eso se llama la tasa de velocidad de absorción, y está claramente demostrado que es la mejor técnica. Estos son tratamientos que hemos aplicado en pacientes en ECMO con sepsis, como ven a la izquierda. Después lo hemos utilizado en diferentes
máquinas como Amplia y Prismaflex para tratamiento de pacientes con shock séptico, y también lo hemos utilizado en cirugía cardiovascular. Los sorbentes tienen dos presentaciones, son selectivo o no selectivo. Los dos más utilizados, al menos disponibles en la Argentina, uno es el cartucho de Jafrón y el otro cartucho de Saito, solo lo tienen que haber escuchado nombrar a los dos. Tienen un material que es muy similar y tienen la característica de absorber solo citoquinas. Al lado pueden observar lo que es un cartucho de Osiris, que es en realidad un filtro para hacer CRT, hemofiltración venosa continua, y que a su vez tiene diferentes capas que permiten la absorción de citoquinas, y eso lo hace aparentemente muy interesante para tanto de purificación de bajo peso molecular o mediano peso molecular, tanto para aquellos de alto peso molecular. Nuestra experiencia, ya hace un año que estamos corriendo un protocolo en el hospital, que es tratamiento de pacientes con shock séptico en perfusión, en aquellos pacientes mayores de 18 años con shock séptico refractario, ven las características de la diapositiva, en el cual nosotros aplicamos dentro de las 12 horas de haber diagnosticado un shock séptico refractario, con altas dosis de inotrópicos, la utilización de 2 cartuchos de Jafrón 330 para la absorción de citoquina. Por supuesto, como los endpoints primarios, fue valorada la disminución de la utilización de drogas inotrópicas, siempre creo que es lo más importante tener en cuenta, y secundariamente los niveles de interleuquina 6, SOFA y otros parámetros de mejoría clínica. Lo que vimos, ahí hay 4 pacientes, en realidad llevamos 6 pacientes ya, porque la pandemia de COVID hizo que reclutemos mucho menos pacientes, al haber por 2 o 3 meses muy poca internación no COVID. Y esto lo que demostró, lo que estamos viendo, es que la disminución de droga inotrópica es importante, excepto en un paciente. Uno de los pacientes no tuvo disminución de interleuquina 6 ni droga inotrópica y murió rápidamente. Y lo que vemos acá el aumento de la trata también, y lo que vimos como cosa importante, previo a que venga el COVID, es que la activación macrofágica, como es en este caso, es un síndrome de activación macrofágica típico, generó un altísimo valor de ferritina, y esto lo que generó es una disfunción múltiple de órganos con una muerte inmediata. Y esto fue el modelo por lo cual el COVID, que es en realidad es una activación macrofágica light, no es similar a esta porque es más pulmón centrada, la utilización de la hemoperfusión podría ser beneficiosa. Rápidamente, y para terminar, hemoperfusión en pacientes con cirugía cardiovascular endocarditis, hay buena experiencia, hay 2 trabajos que están en camino, y han en serie de casos mostrado que la utilización de hemoperfusión intraoperatoria, intra y posoperatoria ha generado buenos resultados. Nosotros tenemos un protocolo corriendo que es la determinación de interleuquina 6 y resultado clínico de pacientes que tienen endocarditis y que reciben cirugía cardiovascular, y se aplica un cartucho intraoperatorio durante el tratamiento de lo que es la perfusión cardíaca, ¿correcto? Tomábamos 4 determinaciones de interleuquina, y lo que pueden ver, antes de entrar al quirófano, antes de empezar la bomba, post bomba y después a las 4 horas. Ahora estamos haciendo una determinación más que a las 24 horas, pero lo que claramente ves es que hay una activación, un aumento inflamatorio con aumento de interleuquina 6, y que pese a utilizar el cartucho, sigue subiendo la interleuquina, lo cual quiere decir que los mediadores se activan en forma tremenda durante la cirugía, y en pacientes con endocarditis puede ser un buen approach. Los resultados de estos pacientes han sido muy buenos, no hemos tenido deceso y seguimos reclutando pacientes. Por supuesto que si uno compara estos pacientes con y sin cartucho, claramente los valores de interleuquina son mucho más altos sin cartucho. Y a tener en cuenta cuando hagan hemoperfusión siempre en ECMO y en cirugía cardiovascular es el coagulograma y el recuento de plaquetas. Suele pasar que estos pacientes pueden tener hasta un 20-30% de reducción de las plaquetas utilizando el cartucho. Nunca ha sido para disminuir o para suspender un tratamiento, para que tenerlo en cuenta. Nosotros hemos tenido experiencia y no hemos tenido problemas de sangrado ni nada por el estilo. Estos son los valores de interleuquina 6, como les decía, y claramente los pacientes que entran en contacto con superficies externas, como son la circulación extracorpórea, activan mucho más la interleuquina 6 que cualquier otro paciente, y son los generadores muchas veces de síndrome febriles y disfunción múltiple de órganos. Bueno, eso es lo que quería decir nada más con respecto a la hemoperfusión en tratamientos de pacientes con circuitos extracorpóreos. Bueno, gracias Rafa, impecable todo.
Bueno, ahí creo que quedó 1 o 2 preguntas, son 8 y 27, no sé cómo quieren que hagamos, si respondemos esas 2 preguntas. Podríamos responder, si te parece, las preguntas. Dale, dale. Una, si quieren la respondo, tenía que ver con ECMO veno-arterial. Nos decía Lana, ¿qué experiencia tienen con colocación de ECMO veno-arterial en pacientes post-cardiotomía por disección aórtica? Bueno, realmente no es un paciente indicado. Generalmente la disección aórtica es prácticamente una contraindicación para el implante del ECMO veno-arterial, ya que uno tiene que canular la arteria, ¿no? Justamente, si está toda disecada va a ser difícil la canulación. Si uno piensa post-cardiotomía, en el cual uno resuelve la situación, muchas veces no se resuelve toda la disección. Se resuelve el TIAR, uno hace un reemplazo aorta-aórtico y puede quedar una disección distal. Así que no son pacientes candidatos. De todas maneras, no tuvimos ninguna necesidad de colocarlo porque no hemos tenido un shock cardiogénico refractario, digamos, a drogas en estos pacientes. Generalmente son pacientes que sangran mucho, que tienen shock hipovolémico y que se inflaman mucho, o sea, que hacen shock vasopléjico. Pero no tuvimos esa experiencia porque no requerimos, digamos, colocar en ECMO estos pacientes. Y no sé si había otra pregunta, hay una de COVID, me parece, ¿no? Que decían si hacen respecto a traslado. Néstor o Renzo, lo que preguntaban si utilizaban, digamos, respirador de traslado o si mantenían al paciente con el tubo clampeado para que no aerosolice. Eso creo que es una de las preguntas que hicieron. En el caso de traslados que hemos tenido en pacientes COVID, usamos el respirador de traslado con filtro, simplemente, y toda la protección que tenemos que tener, que se ven ahí en las imágenes que documentamos, ¿no es cierto? Barbijo N95, encima el barbijo quirúrgico y la escafandra y overall y demás cosas. Perfecto. Y ahora ahí, Rafa, creo que hay una que para vos, de tu charla, que dice si en el shock cardiogénico con SIRS hay evidencia o qué experiencia hay. Me refiero a todo lo que es la hemofiltración o hemoabsorción. Sí, hemoabsorción. Sí, en realidad hay trabajos en shock cardiogénico, aparte de un proceso inflamatorio, claramente eso también está demostrado, pero la verdad que trabajos que sean contundentes para hacer una recomendación firme no hay en estos momentos. Bien. Y creo que para terminar es justo una pregunta muy global de Alejandro Vizcarra, que dice, ¿qué recomendaciones podemos hacer para iniciar un programa ECMO? Creo que está para terminar, no sé quién quiere decir algo. Bueno, creo que es una parece, muy buena pregunta esa. Me parece que una cosa importante es reclutar un buen equipo. Eso es fundamental. Para que tenga éxito un programa de ECMO, hay que crear un buen equipo, de juntar mucha gente que tenga ganas de trabajar, para que todos tiren para el mismo lado. Y tiene que ser multidisciplinario. Me parece que ese es un punto fundamental. Armar un equipo es el punto crucial. Y de ahí, bueno, hay una serie de cosas trascendentes. Rafael, no sé qué querías comentar. No, estoy de acuerdo. Me parece que claramente el líder del equipo y todo tiene que estar convencido de lo que quiere hacer. Eso es claro. Tiene que creer en lo que va a hacer, porque si no, no hay resultados. Y eso se tiene que transmitir a todo el equipo para que todo el equipo esté convencido que se puede. Los inicios siempre son malos generalmente. Y eso lo vemos en la curva de aprendizaje cuando vemos desde que empezamos, en el 2015 hasta ahora, cómo la sobrevida fue cambiando en forma drástica. Con lo cual, no hay que desalentarse, hay que siempre estar preparado, con lo cual hay que tener preparación, me parece como cosa importante, y bueno, hay que luchar con los refutadores de leyenda que siempre están en los pasillos esperando el fracaso de uno. Así que hay que mantenerse siempre fuerte, focalizado y como grupo convencido de lo que uno quiere. Esa es mi opinión. Y creo que Rafael, Rafa... Sí, Mirta. No, que a mí me gustaría agregar que también es muy importante el apoyo institucional. Digamos, por supuesto que las instituciones siempre tienden a ver estos programas como cosas que lo son, costosas, que invierten mucho recurso y mucho recurso humano, pero nosotros tenemos que poder explicarles por qué hay que tener un ECMO team. Sin el apoyo de la institución no se puede armar.
Entonces, también es importante que nosotros podamos explicar por qué es necesario, porque los pacientes están, porque los pacientes lo necesitan, porque hace a la excelencia del centro. Entonces, necesitamos también contar con eso, con el equipo, que coincido completamente con lo que se dijo. La verdad que tiene que ser gente con vocación, dedicación, porque el trabajo es intenso, porque hay que poder tolerar, digamos, los resultados bueno, que donde la mitad de los pacientes probablemente no sobreviven, y más en los comienzos, así que hay que tener mucha convicción, coincido con eso, y después formación, y de ahí surgirán los protocolos y el entrenamiento. Totalmente. Correcto, Mitter, espectacular, sí, 100% de acuerdo. Muy bueno, un aporte. Sí. Totalmente. Bueno, me parece alguien más que quiere decir algo. Una anécdota que quiero contar, y ya para terminar, que me gustaría que la cuente Renzo con respecto a lo que es tolerar estrés en el comienzo de algunos procedimientos. Contá lo que vos pensabas del ECMO, Renzo. No, sí, hablando justamente de traslado aéreo, al llegar me preguntó cómo te fue, vino bien el paciente, vino estable, era el segundo traslado. Y lo primero que le dije al Rafa fue, nunca tuve tanto estrés en mi vida. Como recordatorio de eso, todavía estoy temblando cuando me acuerdo, mirá. Bueno, no sé si alguien más, Mirta, si querés decir algunas palabras para ir cerrando, que ha sido un Sí, curso, estoy muy contento. solo agradecer, realmente agradecerles a todos. Creo que toda la gente que expuso y que trabajó para que esto se lleve a cabo lo hizo de manera excelente. Así que yo estoy muy, muy orgullosa, como bueno, todos, de que lo hayamos podido lograr. Estoy muy orgullosa de la cantidad de gente que nos siguió. Así que agradecerles a todos, a los que trabajaron, digamos, resaltar la importancia de juntarse, de hacer consorcios educativos, como fue este caso, donde 3 centros se juntaron, y también esto es pie para seguir trabajando, también compartiendo experiencias, de poder ayudarnos. Así que para mí una experiencia muy linda, le agradezco a todos ustedes y a toda la gente, a todos los colegas que nos acompañaron. Muy gracias, Mirta. ¿Alguien más quiere decir algo, Leo? Sí, yo simplemente similar, agradecer a todos. Realmente esto surgió de una tarde que nos juntamos Leslie y Rafa, prácticamente sin conocernos porque fue vía virtual. Es más, nos tenemos que cruzar ahora ya o en Santa Fe o Córdoba, Buenos Aires, nos tenemos que juntar con Néstor también. Me parece que esto es un puntapié inicial, no es un fin, es un inicio. Me parece una relación, me parece a compartir. Me parece que todo lo que hicimos es complementario, desde ECMO veno-venoso, veno arterial, traslado, todos aprendemos algo de todos. Y bueno, y agradecer a CardioPatch y obviamente a toda la gente que nos siguió, un tema tan chiquito como ECMO, que hay unos pocos locos que se hacen cargo del tema y que se esté expandiendo y que tanta gente nos haya seguido durante 12 semanas largas. Me parece que, nada, simplemente agradecimiento. Y creo que esto es para volver a hacer, repetir, mejorar y mejorar nuestra experiencia, ¿sí? Que podamos hacer una comunidad ECMO en Argentina. Eso. Regional, totalmente. Regional. Bueno, Néstor, ¿querés decir algo y cerramos? No, básicamente ver, digamos, el potencial que tiene, digamos, instituciones que están alejadas en cuanto a y que viven y soportan pacientes de diferentes tipos, de diferentes patologías. Eso ha sido, me parece, algo muy enriquecedor, y estoy viendo todos los agradecimientos de todos los participantes. Me parece que poder unir en un curso centro con altísima experiencia en la parte cardiovascular, venoarterial, y nuestra experiencia con Rafael en Santa Fe y en Córdoba, con diferentes patologías, eso ha sido importante en cuanto al bagaje de los casos presentados, que me imagino que del otro lado pueden haber visto la importancia que tiene el ECMO
como un método de soporte y que el ECMO no es un aparato, sino es un grupo de gente que trabaja para tratar de sacar pacientes que están en situaciones extremas. Así que bueno, le agradezco a todos, también me siento orgulloso y muy contento de haber podido participar con todos ustedes en este curso. Bueno, gracias a todos. Leslie, también muchas gracias por el apoyo siempre, que siempre en cada iniciativa has apoyado incondicionalmente. Esto la verdad que te lo quiero agradecer mucho. Y como decía Leo también, un orgullo conocer y trabajar con la gente del IGBA que ha mostrado, realmente no los conocía de nombre, pero digo, un trabajo muy, muy serio, muy profesional y de muy alto nivel. La verdad que es un orgullo compartir con ustedes y prestigio mucho el curso. Así que muchas gracias, y esto es un inicio, no es un final, estoy de acuerdo con Leo. Muchas gracias a todos por participar. A ustedes. Gracias. A ustedes. Nos estamos